Buenas tardes a todas y todos. Soy Rosana Carrasco. Les damos la bienvenida al ciclo de foros que como plataforma socialista hemos organizado para conmemorar el 50º aniversario del triunfo de la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970. Este foro es la segunda de nuestras actividades y lo hemos denominado La izquierda de los movimientos sociales de la Unidad Popular al 18 de octubre. Antes de entrar al tema que nos convoca, quiero contarles e invitarles a participar en una de las actividades que hemos organizado. Se trata del concurso Beatriz Tati Allende, de cuentos breves, palabras de la Unidad Popular, orientado a la participación de las mujeres. Este concurso lleva el nombre de Tati Allende como homenaje a las mujeres de Chile que protagonizaron con una fuerza imprescindible el proceso transformador que intentó la Unidad Popular, y también a la historia de vida de una mujer revolucionaria cuya trayectoria política no debe ser olvidada. Toda la información del concurso, los antecedentes, los plazos, las bases, los premios, entre otras, las pueden encontrar en nuestra página web www.plataformasocialista.cl. Sin embargo, nos gustaría destacar algunas fechas importantes. La apertura la realizamos el sábado 27 de junio junto con la inauguración de este ciclo de foros. El cierre va a ser el día 27 de agosto y los resultados esperamos darlos a conocer el día 4 de noviembre. Ahora, para que pasemos a lo que nos convoca, dejo con ustedes a quien moderará este foro, Daniela Olivares. Gracias a todas y a todos. Titulado La izquierda y los movimientos sociales de la UP, al 18O. Les agradezco su presencia en esta reunión virtual y les informo que podrán realizar preguntas a los y la panelista a través de Facebook Live. Pueden buscar nuestra transmisión en la página de Facebook de Plataforma Socialista. Entonces pueden ir enviando en el momento que deseen sus consultas y preguntas a nuestros invitados e invitadas de hoy. Así también agradecemos a los destacados expositores Manuel Antonio Garretón, Cristina Moyano y Julio Pinto su disposición a participar en este foro. Nos parece que la pertinencia del tema está dada a lo menos por dos situaciones significativas. Una, que para el triunfo de la Unidad Popular fuera posible en 1970, se requirió que el programa que propuso el presidente Allende al pueblo de Chile necesariamente respondiera a las demandas y aspiraciones de este, y que además eso fuera reconocido por los movimientos sociales que las instalaron como demanda. Esa identidad fue fundamental, además, para mantener e incrementar el respaldo al proyecto transformador. La segunda, que después del término de la dictadura de 1990, y pese al trascendente rol que las organizaciones y movilizaciones populares desempeñaron en la recuperación de la democracia, los sucesivos gobiernos y particularmente los partidos políticos de la centroizquierda se alejaron del mundo popular y, más grave aún, se esforzaron por convertir en pasiva su participación en el debate nacional. Los acontecimientos del 18O y posteriores, así como las movilizaciones que lo precedieron, movimiento estudiantil, movimiento No Más FP y movimiento feminista, prueban dramáticamente la total falta de conexión entre la política y la sociedad. Y más específicamente, entre la izquierda y el mundo popular, lo cual ha implicado un grave perjuicio para las fuerzas progresistas. ¿Por qué fue así? ¿Qué explicación puede alegarse? ¿Cuánto influyó en la deslegitimación de la política? ¿Cómo se restablece ese vínculo en apariencia tan necesario? ¿Cuánta importancia reviste para lo que viene? Son preguntas que solicitaremos a quienes tienen la gentileza de acompañarnos hoy que nos respondan, más aún con la evidencia de un estallido social que no responde a liderazgos institucionales, sino que tiene una dinámica tan propia como que se organiza y convoca por redes sociales y desde los territorios, y que acaba de dar una demostración de su anónima pero colosal fuerza al doblarle la mano al gobierno y a la clase política en su conjunto
imponiendo la aprobación abrumadora de una demanda social tan sentida como acceder a los ahorros para las pensiones. Sin más preámbulos, vamos a los que nos reúne. Dejo con ustedes a Manuel Antonio Garretón, politólogo y sociólogo de la Universidad Católica de Santiago y doctorado de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en París, Francia. Profesor titular de la Universidad de Chile desde 1994, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en el 2007. Autor de cerca de 60 libros entre autoría, coautoría, ediciones, compilaciones y alrededor de 350 artículos en revistas y libros, traducidos a varias lenguas. Manuel Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra, 15 minutos. Muchas gracias a Plataforma Socialista por esta invitación, a este foro y a los organizadores de este programa de discusión y de foro en homenaje, en recuerdo, en celebración de la llegada al gobierno de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Yo quisiera plantear una hipótesis general para meterse en este tema de movimientos sociales e izquierda o movimientos sociales y política y partidos políticos. Y diría que para partir por el periodo que nos convoca, la relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos, o si se quiere, entre el movimiento popular y los partidos de izquierda, a mi juicio, durante ese periodo, reproduce y profundiza y exacerba un determinado modelo de relación entre política, partidos políticos y movimientos sociales. Hay que ser muy esquemático en todo esto, así que yo lo formularía de la siguiente manera. Se trata de una relación de imbricación, en que el uno no existe sin el otro. Si se puede ver en el video ahí, imbricación es esto, no sé si se alcanza a ver. Imbricación no significa, a mi juicio, manipulación de uno por otro. Siempre se dijo por parte de los sectores interesados y de derecha que los partidos instrumentalizaban a los movimientos sociales. Y mi pregunta podría ser exactamente, ¿y no era al revés? ¿No eran los movimientos sociales los que de alguna manera instrumentalizaron a los partidos? Por lo tanto, yo creo que el concepto de instrumentalizar es absolutamente equivocado. Lo que había era una relación de imbricación. Y esa relación se puede explicar por muchas razones. Pongo una sola que, por supuesto, me imagino que Julio Pinto me va a corregir porque es historiador. Pero cuando se produce, por decirlo así, el paso a lo que uno puede llamar una matriz estatal nacional popular desde los 30 para adelante, en los 30 ya estaba constituido completamente el sistema partidario de derecha a izquierda. Y en cambio había no más de un 5% de participación política. Y el sistema era un sistema democrático. ¿Qué significa eso? Democrático con, como nos damos cuenta, con muy poca participación, con muy poca inclusión. Eso significa que la incorporación de los actores sociales a la vida de los nuevos sectores sociales que se van a incorporar, se hace, su canal privilegiado son los partidos políticos. Es lo que está a la mano. Es lo que en los partidos buscan
electorado, buscan apoyo sobre la base de proponer proyectos que resuelvan, por un lado, demandas concretas y por un lado, proyectos históricos. Y por otro lado, la gente, para incorporarse a la vida moderna, su lugar de acceso más natural son los partidos políticos. Entonces los partidos políticos se transforman en algo mucho más que los partidos clásicos. Son partidos que son a la vez subculturas, modos de vida. Y eso se expresa en varias cosas. Un ejemplo de esto es, y esto se da a los distintos niveles de la sociedad. Un ejemplo es el caso de los estudiantes. El movimiento estudiantil, la FECH principalmente, hasta el 36 fue bastante, digamos, conformado por distintos grupos que tenían nombres muy interesantes, pero a partir del 36 se institucionaliza de algún modo el que las organizaciones, las federaciones de estudiantes, son federaciones de las juventudes políticas. Entonces, y se va a decir que los partidos políticos instrumentalizaban a la fecha, o que la fecha instrumentalizaba a los partidos políticos, los movimientos estudiantiles. No. Y eso, piensen ustedes en el otro ejemplo que me parece clave, es entre 1967, cuando se aprueba la ley de sindicalización campesina, y 1972, se sindicalizan alrededor de 200.000, 300.000 campesinos. En cualquier lugar del mundo eso habría dado origen a un partido campesino. Pero resulta que los partidos estaban constituidos, cada uno tenía una federación. Entonces, este aspecto, a mi juicio, es fundamental. Y durante la unidad popular, esto se mantiene con dos, yo diría, proto-excepciones, porque no son excepciones totales, salvo en un caso. Uno es lo que va a ocurrir con ciertos segmentos del movimiento popular que de alguna manera se van a independizar relativamente, siempre relativamente, de la conducción política, porque si bien sus demandas concretas podían ser resueltas por la Unidad Popular, por el gobierno, no era difícil su cabida en el proyecto mismo. Me refiero a los obreros, los trabajadores ya fuera por cuenta propia, pero sobre todo de las pequeñas empresas, donde el gran proyecto que era el área de propiedad social no los incorporaba. Y son ellos precisamente los que se empiezan a tomar fábricas y empresas. Entonces ahí se produce un cierto distanciamiento, pero que va a tener una forma de recuperación a través de otro partido político u otros partidos políticos, son partidos, aunque no estuvieran en la Unidad Popular, por ejemplo, el MIR, con las expresiones en los comandos comunales y en los cordones industriales. Los cordones industriales un poco menos, los comandos comunales más. Y ahí también tiene que ver mucho el movimiento poblacional, que es un movimiento que se hace muy presente en ese momento. Y la otra cierta excepción, diría yo, son los movimientos de clases medias que se independizan de algún modo en su protesta contra el gobierno de la Unidad Popular y se autonomizan de algún modo de la conducción política. Pero yo diría que el patrón se mantiene y se profundiza con esas leves excepciones. Y durante la dictadura militar, por favor, ¿cuánto me queda? No entendí nada.
Perdón, estaba en silencio. Al menos 8 minutos, Manuel Gracias, Antonio. gracias. De nada. Durante en el periodo siguiente, en la dictadura, yo diría que este patrón, esta forma de constitución del actor social, este sujeto político-social, que es esta relación de implicación entre partido y movimiento social, se mantiene, no desaparece. Solo que tiene una expresión mucho más compleja y más dificultosa por la simple razón de la represión, que hace muy difícil el encuentro, la movilización en la cual se encuentran partidos y movimiento social. Ya fuera movilizaciones en la calle, ya fuera huelgas, que son expresiones típicas de los movimientos de la época, que habían sido expresiones típicas de los movimientos de la época. Entonces se hace extremadamente difícil. Pero, y en esto yo entiendo que discrepo con algunos historiadores, por ejemplo con mi amigo Gabriel Salazar, pero yo no veo que haya movilizaciones ni movimientos durante el periodo de la dictadura en los cuales no participen activamente los partidos políticos. Hay un primer momento en que no hay prácticamente movimiento social, que hay respuestas, digamos, parciales y una cierta organización paraguas, como es la Vicaría de la Solidaridad, en que se van a encontrar elementos de movimientos sociales con partidos políticos, básicamente en torno al tema de los derechos humanos y la lucha contra la represión. Pero si uno piensa en el ciclo de movilizaciones que van desde desde el 82-83 hasta el 86 y posteriormente se reinauguran, se relanzan en el periodo del plebiscito, uno diría, mire, no hay movilizaciones que no sean, en la cual no haya una relación entre movimiento social y partidos políticos. Pero yo diría dos particularidades. Una es el surgimiento de una franja que es a la vez gente de partidos y dirigentes intermedios y a la vez dirigentes sociales, y que juega un rol muy importante, ya incluso en el periodo que va del 73 al 82, y que es el que va a permitir entonces esta reconexión que se produce a partir de la primera protesta y del inicio del ciclo de protesta. Las protestas fueron siempre una expresión de lo político y de lo social. Y el mejor ejemplo, la mejor ilustración de ello es la primera protesta, donde se va a expresar de nuevo algo que se va a repetir después en la Asamblea de Civilidad, que es que ahí donde las estructuras políticas, ya sea porque van a ser reprimidas, ya sea porque no se pueden poner de acuerdo entre sí, de alguna manera delegan en organizaciones sociales la coordinación de esas movilizaciones. Si uno piensa en que la primera protesta la llama la Confederación del Cobre, la Confederación del Cobre estaba formada por dirigentes sindicales pertenecientes a partidos. Y se acuerda que quien sea el que convoque era su presidente, que era un empleado más que un obrero, y que pertenecía a la democracia cristiana, que tenía entonces menos
posibilidad de ser reprimido. Pero ahí esa primera protesta la decide las organizaciones partidarias en ese movimiento social. Y la Asamblea de la Civilidad, por supuesto, los partidos no se podían poner de acuerdo en la estrategia de lucha contra la dictadura y en una cantidad de otras cosas. Entonces, de alguna manera, la que asume es el movimiento social. Pero ese movimiento social, quienes dirigen la Asamblea de la Civilidad, son todos representantes de partidos políticos. Partiendo por quien era el presidente de la Asamblea de la Civilidad, que era el doctor González. Entonces, lo que quiero señalar es que ese patrón, con dificultades, se cuesta, digamos, con dificultades, sin embargo, se mantiene. Y yo diría que ahí es importante durante la dictadura el surgimiento de un nuevo movimiento, que es el movimiento de derechos humanos. Y que de alguna manera es un movimiento específico, particular, formado por asociaciones específicas, pero al mismo tiempo es un movimiento que representa un horizonte general de lucha en la sociedad. 3 minutos, Manuel Antonio. Muy bien. Gracias. En el periodo democrático se va a producir una transformación, un debilitamiento de este patrón y yo diría su posterior ruptura. En ese sentido, habría que plantear un primer momento, que es básicamente los 90, donde el privilegio del momento partidario del plebiscito, digamos, o sea, del fin de la dictadura, que privilegia necesariamente, las transiciones privilegian los momentos partidarios, significó posteriormente que aparece un rasgo enteramente nuevo. Y es que los dos actores políticos centrales que estuvieron a punto de matarse entre el 70 y 73 aparecían dirigiendo el proceso de transición. La izquierda, bueno, la excepción del Partido Comunista que estaba afuera, y la democracia cristiana. Y entonces lo que uno podría hipotetizar, y en ese sentido yo soy de alguna manera contrario a la idea que los partidos lo que hicieron fue traicionar al movimiento social y que, digamos, los manipularon para que no se movilizaran. Yo creo que se produjo, independientemente de que hubiera algunos que quisieran eso, hay un proceso de debilitamiento estructural mucho más complejo. Y es que, por primera vez, los partidos, los movimientos sociales, se encuentran sin su instrumento privilegiado de constitución, que eran los partidos políticos, los que tienen que dedicarse a administrar el gobierno y la transición. Y entonces, este es el punto central. Y durante un largo tiempo, entonces, no se van a producir movilizaciones o movimientos sociales importantes, salvo reivindicaciones parciales, con la excepción de aquel mundo de trabajadores vinculados al sector estatal, que demandan más participación estatal. Más participación estatal, dado el modelo heredado de la dictadura. Es a partir de los años 2000 que se empiezan a producir movilizaciones y surgimientos de movimientos sociales que ya empiezan a acusar su distanciamiento o la incipiente ruptura que luego va a cristalizar entre partidos políticos y movimientos sociales.
Manuel Antonio, te invito a dejar punto suspensivo para el final, que es como el final de la historia, para poder darle paso a nuestra siguiente invitada, para respetar los tiempos, porque es sumamente interesante los puntos suspensivos que pones ahí. Ahí está la ruptura, pero ¿qué pasa hasta este minuto, que tenemos un 18 de octubre? Bueno, no te voy a decir porque no me lo dejas No, seguir. pero al final, pero es que tenemos tiempos Está bien, asignados, está estimado bien, Manuel. está bien. Eh, pero voy a cobrarte la palabra del final de la historia. Eh, agradeciendo la interesante exposición del doctor Manuel Antonio Garretón. Les recuerdo que en el foro que está siendo transmitido por Facebook Live pueden enviar sus preguntas. Intentaremos en la medida que se pueda hacérselas llegar hacia el final a nuestros invitados e invitadas. Ahora dejo la palabra, sus 15 minutos, a la historiadora Cristina Moyano, quien es doctora en Historia de Chile por la Universidad de Chile y profesora titular del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, directora del Departamento de Historia en la Universidad de Santiago actualmente. Ella es especialista en Historia Política de Chile contemporánea, ha estudiado las culturas políticas de izquierda, el proceso de renovación socialista y la producción de conocimiento sociopolítico desde la sociedad civil en los años 80. Actualmente se encuentra desarrollando una investigación Fondesit sobre los usos políticos de la transición entre 1988 y 2012. Doctora Moyano, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a tratar de ajustarme a los 15 minutos y para eso he preparado un texto para que no se me vayan las ideas ni quedarme con algunos puntos suspensivos. Bueno, en primer lugar agradecer, por cierto, a todos los que organizaron este foro y a quienes están participando como oyentes en esta nueva manera que tenemos de vincularnos producto del confinamiento en el que estamos viviendo hoy día. El título de este foro construye una temporalidad bastante extensa, de casi medio siglo. Dice desde la UP hasta el 18 de octubre o al 18 de octubre, un tiempo extendido que tuvo grandes fracturas y recomposiciones, por lo que la primera imagen que se me vino a la mente como historiadora fue la idea de comprender esta propuesta del título desde la imagen de los estratos temporales que se superponen y que operan en los procesos de significación de la memoria y de la experiencia de los actores sociales. Me imagino que el título no fue azaroso y en ese sentido hay una sugerencia entre explorar el triunfo de la Unidad Popular y lo que ha venido sucediendo en el Chile contemporáneo a partir del 18 de octubre del 2019. Desconozco cuáles serán las hipótesis que propondrán Manuel Antonio o Julio respecto de esos vínculos, aunque sí conozco a través de las lecturas que he hecho de sus textos lo que han planteado respecto de la Unidad Popular y que ha incidido también en mi propia interpretación del mismo proceso y el papel que han jugado la izquierda y las relaciones con los movimientos sociales, por lo que es probable que en algunos puntos coincidamos. En uno sí no vamos a coincidir, y es que yo no alcancé a participar del proyecto de la Unidad Popular, ni siquiera estaba en el proyecto reproductivo de mis papás en esos años, por lo que mi análisis tiene menos de actoría y memoria que el de mis dos colegas. En contrapunto, sí fuimos coetáneos del 18 de octubre y compartimos este tiempo en el que se entrelazaron distintas experiencias generacionales que darán, por cierto, algunos puntos de divergencia al análisis propuesto. Quiero plantear 5 ideas fuerza respecto de la relación entre izquierda y movimientos sociales, tanto comparando dos momentos que no tienen por qué entenderse como un continuo y resaltar otros elementos que me parecen que son de más larga duración. El primero de ellos, y el de más larga duración, es la distancia entre lo social y lo político. El 18 de octubre expresó, entre muchas otras cosas, la enorme distancia que existía entre las élites políticas y económicas y el pueblo, entre comillas. Y nos puso de nuevo la hipótesis sobre la histórica distancia entre lo social y lo político. A diferencia de 1970,
el 18 de octubre fue un estallido con ollas, con barricadas, con incendios de estaciones de metro y sin banderas, excepto una que otra chilena. Los partidos no condujeron el proceso y muchos se mostraron bastante sorprendidos de la rabia, de la indignación, del repudio, del resentimiento que se expresaba con violencia en el centro de Santiago, pero también en Puente Alto, en la Florida, en Maipú y en otra serie de comunas donde habitan los pobres que se han redescubierto a la luz de lo que ha traído consigo esta pandemia. Es cierto que desde hace ya un rato en las ciencias sociales y en algún comité de expertos del segundo gobierno de Bachelet se habló de la pobreza multidimensional, pero parece que fue solo un concepto, porque el mismo ministro Mañalich reconoció públicamente y con sorpresa que él no sabía cómo vivían los pobres de este país. Desconocimiento, distancia, extrañamiento. Por su parte, en 1970, en el triunfo de la Unidad Popular, los partidos jugaron un rol fundamental en al menos 3 aspectos: organización de la campaña, construcción de un programa ideológico programático compartido y en la disposición de conexiones con organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, federaciones estudiantiles, pobladores, entre otros, lo que posibilitó que se acortara, al menos momentáneamente, esa brecha entre lo social y lo político. Tanto fue así, en el periodo de la Unidad Popular sobre todo, que sociólogos como el propio Carretón, pero también Mulián, plantearon que entre los años 1932 y 1970 se habría ido produciendo esa imbricación entre la política y la sociedad, o entre los partidos y los movimientos sociales, siendo los partidos parte de la columna vertebral de esa cultura política que destruyó la dictadura militar. Sin embargo, y junto con compartir en parte esa interpretación, tampoco se puede negar esa otra que ha planteado que durante la UP, la izquierda y los movimientos sociales también vivieron una tensión y un distanciamiento. Peter Wynne la llamó la revolución por arriba, lenta, institucional, llena de escollos, versus la revolución por abajo, con tomas de fondo, cordones industriales, tomas de empresa, en suma, las corridas de cerco que hizo el movimiento social organizado. ¿Que tenía vinculaciones con los partidos? Claro, no habría por qué negarlo. En suma, pese a que, como esgrime Carretón en algunos de sus textos, el sistema partidario del 73 se caracterizó por su estabilidad, representatividad, inclusividad, alto nivel de ideologización, imbricación con liderazgo de organizaciones sociales y tendencia a la polarización, de eso no dejó nada la dictadura, y lo que se recompuso post-88 fue un sistema caracterizado por un alto grado de consensualismo y pragmatismo entre las élites, poco inclusivo, con bajo nivel de ideologización y con una pobre imbricación con liderazgos sociales organizacionales. Largos años de dictadura colaboraron a ello y a consolidar también partidos que después de tanta clandestinidad y compartimentalización fueron construyendo nuevas culturas políticas con escasa conexión con el mundo social. Segunda idea, fuerza: el protagonismo popular y una perspectiva cíclica. El siglo XX chileno se caracterizó por un creciente protagonismo popular. Marcado por la cuestión social, fue gracias a su organización en mutuales, mancomunales, sindicatos y también en partidos que representaban sus intereses de clase, que se generaron las condiciones para exigir, mediante huelgas, protestas y otras expresiones de violencia política, demandas que se convirtieron en derechos laborales o civiles. Lo mismo ocurrió con las mujeres, con la politización de los estudiantes, de los campesinos y de los pobladores. Sin esas presiones es probable que las élites no hayan cedido parte de sus privilegios, y en ese sentido es condición necesaria para que existan cambios políticos profundos, altos y densos momentos de protagonismo popular. Lo que en 1970 se expresó a través de versiones culturales como murales, la nueva canción, el teatro, entre otras múltiples actividades que mostraron ese protagonismo popular y su vinculación activa y afectiva con el proyecto que encarnaba Allende, también se expresó en las corridas de cerco, en las tomas de empresa, en la formación de los cordones industriales, caminos que mostraron niveles de autonomía respecto del proyecto de la vía chilena al socialismo.
El 18 de octubre volvimos a ver esas manifestaciones, pero ahora fueron calificadas de anómicas, simplemente expresivas, efectistas, porque detrás de esa enorme reunión de actores diversos había, a juicio de algunos, más rabia que proyecto, más resentimiento que propuesta, más denuncia de abusos que ideología. Sin embargo, cada cartel, cada consigna rayada en las calles tenía un marcado contenido antimodelo neoliberal, y eso casi no ha tenido traducción política, prueba de que la imbricación entre lo social y lo político es ahora, si no inexistente, al menos bien poco rastreable. Ni los bonos, ni el Pacto por la Paz y mi nueva Constitución han aquietado las aguas, ni siquiera la pandemia, que ha visto revueltas del hambre poco televisadas y poco reflexionadas. Y aunque parezca una victoria pírrica, tampoco lo fue el poder sacar el 10% de la AFP, porque es una respuesta neoliberal a un problema causado por este mismo modelo. Somos los trabajadores los que usaremos nuestros ahorros de pensiones para tratar de reactivar la economía. No será el Estado, ni menos el gobierno que vio amenazado el corazón del modelo construido a partir de las 7 modernizaciones. Con todo, sin movilización ni protagonismo popular, nada de esto hubiera ocurrido. Sin embargo, esa protesta, hoy expresada con cacerolazo y por redes sociales, presiona sobre un parlamento y ha molestado a las élites del poder, particularmente a la derecha, que ha dicho en los últimos días que no se puede legislar con encuestas o presionados por la ciudadanía. Y entonces uno se pregunta, ¿qué entienden los parlamentarios por representación? Y aquí viene mi tercera reflexión, la crisis de la representación, o a lo menos la crisis de la representación contemporánea. Creo que el 18 de octubre fue la expresión de que se ha producido un cambio en la forma en que se entendía y ejercía la representación. El pueblo, a ese que le habló muchas veces Allende, ya no puede ser aprehendido como una masa homogénea, sino más bien como una sucesión de historias singulares, una suma de situaciones en específico. De ello deriva la idea de que somos una sociedad de minorías. Esto lo ha planteado el historiador francés Pierre Rosanvallon, quien ha dicho, y cito, el pueblo es ahora el plural de las minorías, lo que conlleva la necesidad de multiplicar los registros de expresión de las voluntades generales, la ampliación de los términos de la representación y el establecimiento de formas plurales de soberanía. Ya no basta simplemente con la representación entendida como delegación electoral. Como dice ese mismo historiador, una sociedad con déficit de representación de sí misma oscila en efecto entre la pasividad y el miedo. Tiende a estar dominada por el resentimiento que combina la cólera y la impotencia y no se puede pensar concretamente en la acción sobre sí misma. Esa es la imagen que proyectó el 18 de octubre y que es tan distinta del 4 de septiembre del año 70. Ese pueblo que Allende pidió se fuera a descansar a sus casas para iniciar la compleja tarea que sería la construcción de la vía chilena al socialismo. Se sentía ese pueblo representado y su representación era en parte delegación en ese compañero, en el compañero Allende, el líder al quien le habían entregado esa tarea. Y los partidos, por cierto, los órganos que tenían como principal labor hacer posible que funcionara el gobierno y el parlamento para alinearse con el compañero presidente. En el 70, Allende leía a la sociedad desde sus condiciones sociales. Lo ocurrido el 18 de octubre habría que leerlo desde las situaciones sociales. Hoy, en una sociedad altamente individualizada, el pueblo solo puede ser pensado como principio, expresado en términos de garantías constitucionales. El poder de todos se define aquí como el poder de cualquier persona a tener protegido y garantizado sus derechos. Eso es lo que plantea este historiador francés y me parece sugerente esa propuesta de representación como garantía constitucional que, sumada a la dimensión de la representación expresiva y deliberativa, podrían permitir un fortalecimiento de una sociedad como la nuestra, que no puede escapar de las grandes transformaciones que vive el mundo y que se iniciaron también durante la dictadura. Cuarta idea fuerza, de las transformaciones de los partidos políticos de la izquierda. Conecto esto con mi reflexión anterior. La oposición planteó como gran triunfo la reforma constitucional que permitió excepcionalmente el retiro del 10% de los fondos previsionales.
cuestión que se hace en varios países del mundo, por lo que ni siquiera pareciera ser tan novedoso. Y es que la izquierda ha cambiado sustantivamente, y si no fuera por la propuesta de impuesto a los súper ricos que salió del Partido Comunista y de algunos sectores del Frente Amplio, diría que ese debate pareciera que es casi inexistente. A diferencia de los 60 y los 70, la actual izquierda no es ni altamente ideologizada ni polarizada. Desde el retorno a la democracia, la izquierda se ha tensionado entre la institucionalización partidaria y el autonomismo de base, territorial o local. Ninguno de los dos casos ha sido muy exitoso, aunque en las nuevas formas de representación pareciera que las corrientes autonomistas tienen algo más que aportar. Si los partidos de izquierda en los años 70 se debatían en el dilema de ser partido de masa o partido de cuadro, hoy esa discusión es inoficiosa. No hay masas que parecen querer ni militar ni ser representadas por esas fuerzas. Última idea del papel de la política en el campo político. Por último, y para cerrar, creo que es necesario ampliar las nociones de democracia, vinculando la democracia de autorización con la democracia de ejercicio y la democracia narrativa, que nos permitan delimitar las tareas de la política y volver a debatir sobre cuáles son los deslindes del campo de lo político. En ese sentido, la lectura interpretativa de la superpolarización o de la hiperinflación ideológica de los años 60 y 70 como uno de los factores del golpe de Estado, con la consecuente contaminación de esferas entre lo social, cultural y político, terminaron incidiendo en cómo pensamos la política de la transición a la democracia. El abismo entre lo social y lo político no solo fue consecuencia de las transformaciones neoliberales, sino que también fue visto como algo positivo para la gobernabilidad que se instalaba el 11 de marzo del año 90. Así fue leído, así fue interpretado y así fue actuado, sea en la forma de neoliberalismo corregido, parafraseando a un texto de Manuel Antonio Garretón. Todo esto se ha venido cuestionando y creo que estamos en un tiempo refundacional. El momento político constitucional que vamos a vivir será un momento relevante en ese plano. Toda democracia deliberativa que se ha venido experimentando en los cabildos barriales, en nuevas formas de asociatividad y sociabilidad, podrían colaborar a la ampliación de lo que vamos a entender por lo político. Porque hoy, post 18 de octubre, esos deslindes del campo están abiertos. Y aunque a muchos esto les genera incertidumbre y temor, a mí en particular me abre por sobre todo muchas esperanzas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Muy acotada tu ponencia al tiempo. Estamos recibiendo preguntas por Facebook Live. Y ahora tengo el tercer honor de presentarles y darle la palabra a don Julio Pinto, quien es profesor titular del Departamento de Historia de los USACH, PhD en Historia de la Universidad de Yale y Premio Nacional de Historia 2016. Entre los libros que ha publicado y editado como autor y coautor, destacan Trabajos y Rebeldías en la Pampa Salitrera, en 1998, Chilenos Todos, La Construcción Social de la Nación, 1810-1840, publicado en el año 2009, los dos tomos de Su Revolución contra Nuestra Revolución, en 2006 y 2008, y los 5 tomos de Historia Contemporánea de Chile, en coautoría con Gabriel Salazar, entre los años 1999 y 2002. Estimado Julio, tus 15 minutos. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A diferencia de mis antecesores, yo voy a buscar más bien los puntos de convergencia en los dos extremos de este medio siglo que estamos repasando, más que las rupturas o las diferencias. Y parto evocando un libro que hace 15 años atrás publicamos con un grupo de compañeras y compañeros historiadores, con el título Cuando hicimos historia. Como ustedes podrán ver por la portada, es un libro que refiere precisamente a la experiencia de la Unidad Popular, pero con la intención de subrayar no tanto las dimensiones más trágicas o más dramáticas que esa experiencia ciertamente tuvo, sino que lo que nosotros
que nosotras llamábamos en ese momento la positividad de la experiencia de la Unidad Popular. La Unidad Popular como momento de creación social, de refundación de las bases de convivencia entre las y los habitantes de este territorio, y de construcción de una sociedad más justa, más humana, una sociedad mejor. Nos parecía que ese era un rasgo fundamental, muy potente, muy rescatable de esa experiencia, que por el desenlace que ya tuvo, ha tendido a ser más bien soslayado en función de las otras dimensiones que te señalo. Decíamos en el prólogo de esa publicación que las personas, perdón, que quienes se jugaron por el proyecto de la Unidad Popular lo hacían movidos por una aspiración utópica y por la convicción de que las personas de carne y hueso, incluso, yo diría, especialmente los más humildes y los más postergados, son sujetos plenamente habilitados para hacer historia. Fue esa sensación de apertura y protagonismo, de que no había estructuras demasiado asentadas, ni obstáculos demasiado insalvables como para frenar la creatividad colectiva, fue eso lo que le imprimió a esos 1000 días su sello más electrizante y más entrañable. Por un momento, la historia se convirtió en proyecto a realizar y no en el dominio eterno e inconmovible de poderes fácticos. Casi fuerzas de la naturaleza, ¿no? Como las placas tectónicas que actúan por su cuenta y las personas no tenemos nada que decir al respecto. Esa creatividad, esa fuerza creativa es lo que en nuestro oficio llamamos agencia o, derechamente, historicidad. Y el periodo 1970-1973 fue un periodo de muy intensa historicidad. Y eso explica en parte la energía, el entusiasmo, pero también la nostalgia que evoca en muchas de esas personas esta experiencia que efectivamente terminó de manera dramática y de manera trágica. No quiero minimizar los errores que se cometieron, y menos aún quiero minimizar la envergadura de los obstáculos contra los cuales se estrelló este propósito de historicidad y que quedaron muy rotundamente en evidencia el 11 de septiembre de 1973. Ahí se descubrió que la historicidad de cambio, de construcción de una nueva sociedad, que portaban las y los partidarios de la Unidad Popular, se estrelló contra una historicidad mucho más poderosa, con armas mucho más contundentes. Y la palabra armas aquí no es una simple metáfora, sino que hay que tomarla en un sentido literal, que frente a este desafío histórico, a esta forma de querer reconfigurar la historia, opusieron una resistencia superior y terminaron quedándose con el campo de batalla en sus manos. Lo curioso es que quienes llevaron a cabo el proyecto de la dictadura y quienes diseñaron el curso de acción que ese régimen iba a tomar, actuaron con, podríamos decir, un sentido de historicidad o de agencia tal vez más radical y sin duda con proyección mucho más en lo concreto, mucho más extendida, que los y las partidarias del proyecto de la Unidad Popular, pero por supuesto de signo contrario. Y lo que ocurrió en el Chile post-73 fue un proceso de reconfiguración de las estructuras socioeconómicas de nuestra sociedad, pero también de las formas de convivencia entre nosotros, de una profundidad pocas veces conocida en la historia de Chile. Como le dijimos con también algunas compañeras y compañeros historiadores en otro libro que fue recordado recién, se enfrentó ahí lo que Tomás Mulián en su momento denominó su revolución contra nuestra revolución. Y la revolución neoliberal, la revolución dictatorial, lo que algunos han llamado la revolución o la contrarrevolución capitalista, demostró ser, repito,
tan radical y mucho más contundente en sus efectos y en su duración, sobre todo, que lo que alcanzó a ocurrir en los 1000 días de la Unidad Popular. Sin duda que el país, la sociedad que emergió de la dictadura, era enormemente distinta a la que había existido hasta 1973. Pero lo paradojal de esta operación es que quienes la pusieron en efecto, quienes la llevaron a cabo, intentaron ocultar este origen, llamémosle voluntarista, de lo que estaban haciendo. Intentaron un poco disimular que lo que ellos llamaban su obra era una creación humana, era producto de un diseño de ciertos sectores sociales que, para conjurar el peligro de una nueva unidad popular, estuvieron dispuestos a aplicar cirugía mayor con amputaciones varias en el cuerpo social de nuestro país. Y entonces, lo que había sido creación humana, de manera deliberada, de manera sistemática, quiso ser presentado casi como la vuelta por sus fueros de un cierto orden natural. La historia, la sociedad, la vida son así. Y las personas no pueden hacer mucho para modificarlo. El mercado es indiscutiblemente el mecanismo más eficiente, el mecanismo más indicado, más racional para organizar no solo la actividad económica, sino que las relaciones sociales en general. Y el mercado es una fuerza abstracta, impersonal, que no depende supuestamente de la voluntad de las personas, salvo en un sentido muy atomizado, muy individual. Las instituciones creadas por este modelo dictatorial pasaron a adquirir también una suerte de corporalidad, de solidez casi tectónica. No eran instituciones creadas por personas y por tanto que podían ser modificadas por personas, sino que eran entidades que se habían instalado para proyectarse indefinidamente en el tiempo, casi intocables, como las tablas de la ley, o para mantener esta metáfora del orden natural, casi como la cordillera de los Andes, ¿no? Que es algo que está ahí, que pesa sobre nosotros, que hasta cierto punto nos identifica, pero que no podemos modificar en lo sustantivo. Y el ser humano era por naturaleza competitivo, individualista, movido fundamentalmente por intereses de mejoramiento, superación material, de competencia con los otros, en fin. La humanidad era así y por tanto este orden que se construía a partir de ese principio, este orden político-social, era un orden análogo al orden natural. Y entonces, quienes gestaron este proyecto, este modelo de sociedad, quienes lo diseñaron y lo aplicaron, habiendo incurrido en un ejercicio de tremenda historicidad, terminaron decretando, lisa y llanamente, el fin de la historia. La historia llegaba hasta la dictadura y se congelaba ahí por siempre jamás, por los siglos de los siglos. Y este decreto se convirtió, de cierta forma, en una suerte de sentido común, que algunas personas asumieron con entusiasmo, otros con resignación, pero que en general moldeó todo lo que ha sido nuestra convivencia en los últimos 40, 45 años, como una suerte de marco inconmovible dentro del cual tenemos que movernos y vamos a seguir moviéndonos. Algo que se puede administrar, pero no se puede transformar. Tampoco quiero exagerar. Este sentido común, inconmovible, presentó fisuras y experimentó impugnaciones en estos años. Algunas ya han sido evocadas por quienes hablaron antes que yo. Por ejemplo, y por nombrar solo los que han tenido más duración o más masividad, el movimiento mapuche, que se ha sostenido durante los 30 años de la postdictadura.
las sucesivas revoluciones estudiantiles, algunas expresiones de contestación laboral o de defensa ambiental, el movimiento No Más AFP, el movimiento feminista. Todas esas expresiones que pueblan, ¿no es cierto?, los últimos 30 años de historia, eran indicaciones de que la historicidad no estaba totalmente aletargada, que las personas no habían olvidado del todo su condición de sujetos de la historia. Pero eran eso, eran fisuras, eran anuncios, eran advertencias que, podemos decir, encendían algunas luces de alerta, pero que no alcanzaban a conmocionar en sus raíces más profundas este sentido común ahistórico que nos heredó la dictadura. Hasta el 18 de octubre del 2019. Porque en ese momento, lo que había sido fisuras se convirtieron en grietas y en abismos. Y lo que había sido anuncios se convirtió en un verdadero aluvión de recuperación de la historicidad, de demandas sociales contenidas y transversales, generalizadas, que los volvieron a recordar de que en la historia nada está establecido ni asegurado para siempre. Y de repente, esas instituciones monolíticas e inconmovibles empezaron a tambalear. La Constitución del 80, el sistema de AFP y ojalá varios más en lo sucesivo. De modo que la analogía que yo detecto entre el momento hace medio siglo que estamos recordando y homenajeando y el momento actual es justamente esa sensación de haber recuperado la historicidad, de ser capaces nuevamente de hacer historia. Ahora, eso no garantiza nada, porque otro principio de la condición histórica del ser humano es que nada está garantizado, nada está preestablecido, nadie puede dar ninguna batalla por ganada mientras no la dé y no la gane. Por lo tanto, el optimismo que expresaba Cristina al final de su intervención es un optimismo saludable y que creo que hay que compartir, pero que no debe transformarse en una suerte de triunfalismo anticipado. Porque lo que ocurra a partir de este momento de recuperación de la historicidad va a depender única y exclusivamente de lo que hagamos y lo que dejemos de hacer en estas semanas, en estos meses y en estos años. Y también, y esa es otra enseñanza que nos deja la Unidad Popular, de lo que hagan y dejen de hacer los que están en la vereda del frente y que también están, una vez recuperados del shock inicial, están recuperando, ¿no es cierto?, su propia historicidad. Eso es la tarea que tenemos por delante y eso es lo que nos asimila, me parece a mí, a el 4 de septiembre de 1970, en cuanto a apertura de compuertas y posibilidad de que las cosas cambien, ojalá en un sentido más positivo. En ese sentido, y con esto termino, cuando en medio siglo más, cuando en 50 años más se conmemore, o quien lo dice, se homenajee este momento que estamos viviendo ahora, ojalá que podamos decir, no solo quisimos hacer historia, no solo pudimos haber hecho historia, sino que se pueda decir, hicimos historia. Y que las historiadoras y los historiadores de ese momento puedan hacer una segunda versión de este libro, ojalá con un desenlace y con resultados más auspiciosos, o al menos más duraderos, de los que nos dejó la experiencia que ahora estamos recordando y homenajeando. Muchas gracias por escucharme. Hasta ahí llego. Muchas gracias, Julio. Agradezco desde ya a los tres panelistas y también los agradezco personalmente por haber hecho mi trabajo como moderadora tan fácil, haber ajustado a los tiempos. Pero tenemos muchas preguntas
muy interesantes. Voy a intentar dar cuenta de todas porque son bastante profundas y potentes en realidad. Por lo tanto, como les digo, voy a tratar de hacer una síntesis de ella. Y la primera pregunta, no hay preguntas dirigidas, es a los tres, por lo tanto nos podemos tomar unos minutos para que hagamos una pequeña discusión con nuestros tres invitados e invitadas sobre lo que te preocupa a las personas. Hay una pregunta sobre el nuevo pueblo que denominó Carlos Ruiz. Y con eso yo lo asocio al proyecto de la modernidad del cual habló Manuel Antonio. Y si este nuevo pueblo también calza con el quiebre de ese proyecto moderno que también hablan sociólogos, historiadores, la historia de la ciencia, en distintos ámbitos del conocimiento se habla de este quiebre del proyecto moderno, que también tiene que ver con un sujeto particular y un sujeto distinto. Por lo tanto, este nuevo pueblo también tiene que ver, según Carlos Ruiz, con un nuevo sujeto y con el quiebre y finalmente la frustración de que el proyecto moderno se cae en algún momento. Les dejo la palabra y aquí nos ponemos de acuerdo cómo hacer la discusión. La idea es que tengamos 3 minutitos para responder. Adelante. Como quieran. Manuel Antonio, ya que tú hablaste de modernidad, ¿qué pasa con el proyecto moderno? Yo recuerde, no usé la palabra modernidad en ningún momento. Bueno, estaba tomando apuntes. Bueno. No. Y el concepto de pueblo nuevo de Sí, Carlos pero Ruiz. es otra cosa, porque no, digamos, insisto, no hablé de modernidad. Si me preguntan por la cosa del nuevo pueblo, yo quisiera antes decir que digamos, de la frustración y del comienzo de ruptura de la relación entre lo político institucional, los partidos políticos y el movimiento social, como momento casi único, el estallido. Yo creo que lo que ocurre el 2011-2012 es en esta línea, porque es cuando se expresa por primera vez en términos ya muy generalizados, se había expresado ya en parte en las movilizaciones del 2006. Pero el 2011-2012 se expresa esta ruptura de una manera muy clara en el 2011-2012 por una razón. Porque ahí hay por primera vez en la historia de Chile, surge un proyecto histórico social, no de modernidad, un proyecto histórico social que no es elaborado desde el mundo político social, partidario social. El gran proyecto industrializador, el gran proyecto de la reforma agraria, el gran proyecto de vía chilena al socialismo, el gran proyecto de lucha contra la dictadura y democracia, fueron básicamente elaborados por el sujeto político partidario, que era a la vez social, como traté de decirlo en mi primera intervención. Entonces, en cambio, aquí surge un proyecto que es el primer proyecto propiamente tal anti el orden que había establecido la dictadura, que era el orden neoliberal. Y cuando usted pone 3 cuestiones centrales en ese movimiento, que son
reforma educacional que signifique el principio de lo público por encima de lo privado. Reforma tributaria que signifique fundamentalmente resolver el problema de las desigualdades. Y tercero, la reforma constitucional, no como reforma constitucional, sino como nueva constitución, que es la única que permitiría realmente refundar el orden neoliberal. Yo creo que estamos ahí en un momento distinto. Y eso, por primera vez, viene desde un movimiento social. Un movimiento social que tiene la particularidad de no estar dirigido o conducido o totalmente entremezclado con los partidos políticos, esa es su novedad, pero que tiene una tradicionalidad en el sentido que es expresión fundamentalmente y conducido por una organización social. Lo que me parece a mí central ahí, que están los elementos básicos de un proyecto refundacional. ¿Y qué hace la clase política en su mejor expresión? Conducida por Michelet. Lo que hace es hacer lo que saben hacer los políticos y el mundo político, es transformar eso en programa de gobierno. Se cambia al actor, se le amplía incorporando al Partido Comunista, que a su vez pone una cuarta medida, la reforma laboral. Y el programa Bachelet es la copia exacta del planteamiento hecho por el movimiento estudiantil de 2011-2012, más la reforma laboral. Esas son las 4 grandes medidas. Después hay otras cosas que son importantes y que son muy importantes, pero que no es el corazón del programa. ¿Y qué ocurre con ese programa que elabora el mundo político, donde ya está toda la izquierda que existía hasta ese momento, excepto probablemente MEO, más el centro? ¿Qué hace? Devuelve a la sociedad ese programa y por primera vez en la historia de Chile vota menos del 50%. Entonces, esa es la ruptura clara entre lo social y lo político. Ahora, ¿qué es lo del estallido? ¿Cuál es la diferencia del estallido? Que primera gran movilización en que no hay ni conducción partidaria ni conducción de organizaciones. Porque el 2011-2012 es la FECH y la CONFECH. Básicamente es la CONFECH. Entonces, hay organización. En parte también lo había habido en el 2006. Aquí no la hay. Y eso es lo estrictamente nuevo. Entonces, ¿cuál es la particularidad, digamos, del nuevo pueblo? Es precisamente, que no se expresa en organizaciones o en expresiones político-partidarias. En ese sentido, de alguna manera, las citas que se hacían de Rosan Valón apuntaban precisamente a esa idea de pueblo. ¿Y dónde está el problema fundamental? Es que el estallido es la expresión, el movimiento, uno podría decir, el movimiento que se expresa en el estallido es el movimiento que identifica el movimiento, el instante del movimiento, el instante de la emancipación, de la creatividad, de la toma de la Plaza de Dignidad y el cambio de nombre, con la sociedad futura, con la sociedad. Está viviendo la nueva sociedad. Y ese es el gran, sí, pero termino. Y ese es el gran problema de los movimientos sociales. El gran problema de los movimientos sociales es que no siempre reconocen que hay un momento distinto a ellos mismos que el instante de la política propiamente tal, que no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo como movimiento social. Y mi impresión es que la solución política dada en ese momento
precisamente lo que permite es la generación del espacio de reconstitución del nuevo pueblo con la política. Y eso es el proceso constituyente. Manuel Antonio, lo que pasa es que tú estás diciendo algo súper importante y para recoger las preguntas de quienes nos están viendo en vivo y también pensando en que el equipo organizador de este foro estuvimos ideando para poner sobre la mesa, para poder pensar un nuevo Chile. Hay dos preguntas que se entrelazan y pueden aportar, por favor, nuestros tres panelistas. Dice relación, primero, con qué rescatamos específicamente del proceso social, político, cultural del UP para este tiempo, y por otro lado, en términos más causales, de qué manera, y así lo dice quien pregunta, la derechización de la concertación de fines de los años 80 hasta el término del gobierno de Lagos y influenció en realidad el distanciamiento entre lo político y lo social y que finalmente a través de los años terminamos en un 18 de octubre. Eso. ¿Podrían hacer alusión a qué rescatamos de la UP y poner un poco, profundizar qué pasa en los años 90 finalmente con lo que llamamos ahora la profundización del modelo que nos dejó la dictadura? Por favor, Julio. Sí, mira, a ver, para juntar las dos preguntas, la anterior con esta, yo, bueno, como ustedes vieron, articulé mi presentación en base justamente a los puntos de comparación posibles entre el momento actual y el del UP. Y yo quisiera insistir en que lo que a mí me parece más rescatable, más que alguna medida o alguna propuesta en particular, es esta sensación de la maleabilidad de los órdenes sociales y de la posibilidad de que las personas comunes y corrientes puedan incidir en transformar esas estructuras que parecen inamovibles en un sentido de mayor justicia, de mayor dignidad, en fin. Yo creo que eso está presente en esta energía social que se desató el 18 de octubre. Ahora, en lo que sí concuerdo con Carlos Ruiz es que la sociedad chilena, el pueblo chileno, las personas que habitamos este país, hemos cambiado mucho en 50 años. Y por lo tanto, habiendo una posible homología en términos de esta apertura de compuertas a la cual aludía yo, no podemos cometer el error que a veces cometen algunas personas en la izquierda de pensar de que es cosa de recuperar las mismas herramientas y los mismos horizontes y las mismas orientaciones que se intentaron 50 años atrás y aplicarlo al mundo actual, porque ese mundo es distinto. Entonces lo que yo rescato y valoro de la propuesta de Carlos Ruiz es la idea de, mire, ahora siguen vigentes las demandas de justicia, de dignidad, de igualdad, en fin, que son parte del genoma de la izquierda. O sea, esos valores y esas demandas siguen absolutamente vigentes, pero para transformarlas en acciones políticas tenemos que tomar cuenta del mundo en el cual estamos moviéndonos hoy y el país en el que nos estamos moviendo hoy. Y ese país es muy distinto. Y por eso, conectando aquí con lo que decía Cristina también, si esta izquierda en proceso, con voluntad de recomposición, esta izquierda animada a recuperar lo que fue su protagonismo histórico, su propia historicidad, que alcanzó su máxima expresión en la Unidad Popular, quiere recuperar al menos parcialmente esa misión hoy, tiene que partir por hacer un diagnóstico certero de cuál es ese pueblo al cual quiere convocar, al cual quiere representar, o al cual quiere encarnar. Y esa es una pregunta que yo no sé si la izquierda esté abordando con la contundencia que merece, y creo que lo que hace Carlos Ruiz en su propuesta es una buena incursión en esa tarea que es urgente. Gracias, Julio. Cristina. Sí, bueno, yo quisiera resaltar que esta idea de nuevo pueblo que plantea Carlos Ruiz
y esta vinculación con el quiebre del proyecto moderno, está en el sustrato el reconocimiento de que hoy día los sujetos construyen sus experiencias societales de manera distinta de hace 50 años atrás. Y por eso yo resaltaba esta idea de que cuando Allende pensó al pueblo, cuando se dirigía al pueblo, en muchos de sus discursos, estaba pensando al pueblo desde sus condiciones sociales, desde sus condiciones sociomateriales, desde esas identidades que se formulaban en base, por ejemplo, al trabajo, a la ética del trabajo. Hoy día esa sociedad ha cambiado, hoy día las identidades son frágiles, son cambiantes, influye mucho en la configuración de las identidades, el tema del consumo, la dinámica que tienen los actores sociales de vincularse con el Estado, a veces un poco en la sensación de Estado, actor social cliente del Estado. Uno lo ve mucho eso, por ejemplo, en el espacio universitario, y creo que por eso esa idea de que hoy día el pueblo es más una sociedad de minorías se expresaba en ese 18 de octubre en las miles de formas en que la movilización social estaba en la calle. No era el pueblo trabajador, así en esas imágenes que tenemos, por ejemplo, de la Unidad Popular, los trabajadores sindicalizados, eran múltiples expresiones, desde las diversidades sexuales, desde jóvenes, desde jubilados, etcétera, que se piensan más desde sus situaciones sociales, que son situaciones sociales que cambian, porque son situaciones, no condiciones. Y creo que en ese plano hay ahí un desafío respecto de cómo, dado que esto es un reconocimiento de cómo se constituye la sociedad y la identidad hoy día, cómo la izquierda logra hacer un ejercicio de traducción de esa sociedad de minoría para transformarla en un proyecto que esas minorías puedan conducir, digamos, hacia un proyecto más general y más amplio que exprese la voluntad, una voluntad general más sumativa, deliberativa y narrativa. Ahora, ¿qué rescatamos, yo creo, del proyecto de la Unidad Popular? ¿Y por qué creo que es algo que hoy día está en un contrapunto? Porque el proyecto de la Unidad Popular, más allá del propio proyecto institucional, lo que fue haciendo, lo que fueron haciendo los actores sociales, mucho con ciertos niveles de autonomía, fueron corriendo el cerco de lo político. Fueron corriendo aquello que se estimaba debía ser parte de la deliberación de la constitución, de aquello que iba a entrar en el debate de lo político. Eso se ha venido acortando. El espacio de lo político en el Chile postdictatorial y durante la dictadura se fue achicando, se fue tecnocratizando. Y por lo tanto, lo que tenemos hoy día es que ese 18 de octubre ha vuelto a decir la política, el campo de la política, ese espacio donde todos tenemos la tarea de definir qué es lo que va a ser discutible, debatible, lo que va a ser deliberado, está en un momento de ampliación. Creo que en ese plano yo comparo esos procesos. De alguna otra manera, en el momento, digamos, de la Unidad Popular, eso lo ayudó, colaboró a esa ampliación el movimiento social organizado y vinculado con los partidos políticos de izquierda, pero tuvo una tremenda reacción, una violenta reacción que terminó en una dictadura y en un golpe de Estado sangriento. Entonces, la ampliación de los campos de la política son momentos refundacionales y creo allí que el momento constituyente, que es un momento político dentro de este proceso que estamos viviendo, va a ser fundamental, porque tenemos que aprender de nuestros errores, y eso que planteaba Julio es no solo en las minorías que están en contra de este modelo neoliberal, sino que también las minorías que lo avalan
y que lo van a defender como han acostumbrado a defenderlo. Muchas gracias, Cristina. Como sabemos, teníamos planeado terminar cerca de las 8, alrededor de las 8, porque sabemos que este formato es algo agotador. Entonces, a nuestros panelistas les ofrezco un desafío. Voy a intentar sintetizar algunas ideas fuerzas que están en las preguntas y que utilicen sus 3-4 minutos finales para quizás tomar ciertas ideas que están consultando en Facebook y que tienen mucha relación, estamos muy en coordinaciones impresionantes con lo que ustedes ya han dicho. Entonces, si pudieran hacer una síntesis sobre lo que ya han planteado y en relación con las preguntas finales que voy a intentar sintetizar. Se pregunta sobre cómo podríamos hacerlo o qué debería ocurrir para darle suficiente autenticidad y legitimidad al proceso constituyente. En relación a eso, también, y al proceso constituyente en sí mismo, si es posible visibilizar un proyecto común y serio de la izquierda chilena claramente alternativo al neoliberalismo. Y sobre eso mismo, si hay suficiente uno o más movimientos sociales actualmente en Chile que puedan converger y puedan entregar respuestas y puedan responder a los requerimientos de los actores políticos para que se articulen y poder visibilizar un proyecto común y a partir del proceso constituyente pensar realmente en otro Chile. Perdón si fue muy reiterativa, pero estoy tratando de sintetizar las últimas preguntas. Además, hay muchas felicitaciones para nuestros panelistas por las redes sociales también. Dejo la palabra abierta, el orden lo dan ustedes. Digamos el orden de las exposiciones. ¿Ya? Manuel Antonio, 3 minutitos. Que prenda el micrófono. Ya se va a prender. Ahí está. Está encendido tu Yo micrófono. esta vez pido terminar y no comenzar. Perfecto. Invirtamos entonces. Invirtamos el orden. Julio, entonces. A ver, bien sintético. Si hay algo que no es comparable a momentos anteriores de nuestra historia, es este momento constituyente. Porque no sabemos todavía en qué va a terminar, pero por lo menos está la posibilidad concreta de que por primera vez en la historia de Chile va a haber un proceso constituyente, podría haber un proceso constituyente con una participación y deliberación amplia de la sociedad. Algo se insinuó en los prolegómenos de la Constitución del 25, pero finalmente eso se soslayó y se dictó una Constitución como se han dictado todas aquí, a puertas cerradas, por comités designados por el Ejecutivo de un momento, etc. Entonces, eso es nuevo. Y eso es parte de esta potencialidad histórica que estamos viviendo y que tenemos que saber aprovechar. Entonces, la ventana de oportunidad, esa no es que se abra cada medio siglo, sino que en nuestro caso se está abriendo después de 2 siglos. Por tanto, es muy arriesgado desaprovecharla, farreárnosla. Primera idea. Segunda, la izquierda, al menos por lo que yo veo, como tal izquierda, no tiene un proyecto muy concreto ni muy armado para enfrentar ese desafío. Lo que yo percibo son aproximaciones, tentativas, ganas de construir ese proyecto, pero que no pasa más allá de eso. Y en ese plano sí que estamos en desventaja en comparación con lo que fue la Unidad Popular de cara a las elecciones de 1970. Esa es la gran tarea que tiene la izquierda en este momento. Llegar mínimamente armada a esta deliberación histórica que va a ser el proceso constituyente y con algunas ideas centrales que no sean solamente reactivas, defendernos del modelo neoliberal, criticarlo, en fin, sino que proactivas. Tratar de levantar algunos parámetros de lo que podría ser una sociedad distinta, más humana, más justa y mejor. Y por último, la tercera idea es que la principal fuerza con la que contamos para que este proceso llegue a su fin es justamente la fuerza
de los movimientos sociales y la fuerza de la sociedad en sí misma, porque en realidad si uno lo piensa, el 18 de octubre, claro, estuvieron presentes los movimientos sociales, pero lo que fue es una especie como de explosión multiforme de la sociedad, de muchos y muchas sujetas, digamos, que salen a expresarse y a actuar y a movilizarse por su cuenta, pero que no responden a orgánicas ni siquiera de movimientos sociales. Ahora, sin esa fuerza social, no estaríamos en el momento que estamos ahora, no habría proceso constituyente en ciernes, y la izquierda no estaría enfrentada a este tremendo desafío que es tratar de llegar mínimamente bien parada a este proceso. Entonces, no puede avanzarse por este camino desatendiendo a esa fuerza social que finalmente es la única arma, ahora sí lo digo en sentido metafórico, con la que contamos. Muchísimas gracias, Julio. Cristina. Bueno, yo comparto con Julio el desafío que está frente a la izquierda. Creo que sí falta un plural. No sé si hay una izquierda, hay izquierdas, ¿sí? Y el desafío en parte es agrupar a aquellos que comparten una identidad que para muchos está medio en desuso, en declive, es vieja, ya no convoca, etc. Pero creo que más allá de esa dimensión, es necesario reapropiarnos de viejas categorías que vuelven a tener un sentido significativo en el momento que estamos viviendo hoy día, y que se han agudizado quizás con más fuerza producto de la expresión de la pandemia y las dinámicas de segregación que hemos visto en esta sociedad en la que estamos viviendo, sobre todo en la capital. Y digo reapropiarnos de los conceptos de justicia social, de dignidad, de democracia, de igualdad, que son categorías que de alguna otra manera pueden coayudar a aglutinar algunas ideas que se expresaron de distintas maneras digamos, a lo largo de todo el siglo XX como elementos sustantivos de los proyectos que levantaban las izquierdas. Y creo que es importante también resaltar que el movimiento social o los movimientos sociales que se expresan el 18 de octubre no tienen por qué terminar en un momento político. Eso no es o no tienen por qué dar, el momento social no necesariamente se traduce o conlleva a un momento político. Eso es algo que hay que dirigirlo, eso es algo que hay que conducirlo. Y creo que en ese proceso los partidos vuelven a tener un rol importante y no pueden farrearse ese intento de hacer esa traducción, volver a la imbricación que Manuel Antonio planteaba para la década, para el periodo pre-1973. Y creo que en ese sentido pensar en un proceso constituyente que sea deliberativo, que sea transparente, donde el voto sea conocido, toda una serie de debates que se han puesto y que han intentado limitar la transparencia y representatividad del proceso constituyente, porque se le han intentado poner una serie de cortapisas. Nadie quiere un proceso constituyente donde todos sepamos quién vota, qué vota, digamos, si al que yo elegí está efectivamente siendo consecuente con las ideas que prometió que iba a defender, porque la clase política chilena, y eso vale para toda la clase política, no se siente muy a gusto con la rendición de cuentas. Están acostumbrados, digamos, a que la democracia deliberativa la democracia sea una expresión de representación delegada y sin rendición de cuentas. Y creo que eso es algo que de alguna otra manera está abierto y todavía ese plebiscito requiere de esa discusión para poder pensar que vamos a tener allí efectivamente un momento refundacional esperanzador. Muchas gracias, Cristina. Manuel Antonio, 3 minutitos para cerrar este foro.
Un segundo, te vamos a activar ahí tienes activado el sonido. Primero, yo tengo la impresión que si aceptamos el diagnóstico sobre el nuevo pueblo como sujeto que produce o que se expresa en el estallido, tenemos que aceptar que hay un problema enorme de representación. Si lo que estamos en presencia son de múltiples situaciones y no de condición, entonces yo diría, no hay representación. Las situaciones no se representan, las condiciones se representan. Y ese es un problema entonces extremadamente complicado, del cual tenemos que hacernos cargo. La forma principal de representación de la condición ha sido los partidos políticos. También pueden ser las organizaciones corporativas para ciertos ámbitos. Pero si estamos en presencia de un nuevo pueblo que se caracteriza por básicamente multiplicidad de situaciones, de identidades, mezcla de proyecto moderno, que es el consumo, con cosas que no tienen que ver con el consumo, sino van por otro lado, serían, yo no me gusta lo posmoderno, pero si tenemos todo eso, la forma partido no representa ni va a poder representar. Entonces ahí tenemos un problema que es clave para pensarlo. Y eso nos lleva entonces a pensar, bueno, entonces, ¿qué es lo que es la izquierda? La verdad que cuando estamos hablando de la izquierda y se dice la izquierda, o incluso la izquierda, estamos pensando en los actuales partidos de izquierda. O sea, me imagino que sí, porque no, es una entelequia la izquierda. La izquierda es, la izquierda, todo lo que ha sido históricamente la izquierda, pero se expresa en partidos de izquierda. Y por lo tanto, la capacidad que tengan los partidos de izquierda de representar es y de elaborar un proyecto, porque cuando se tiene situaciones tampoco se tiene proyecto. Cuando se tiene condiciones, se tiene proyectos que mejoran la condición y que transforman la condición en otra. Entonces, digo, el gran problema que tenemos, y por eso yo diría que estamos viviendo un momento refundacional. Todo el problema es cómo se transforma el momento refundacional en proceso refundacional que va a durar muchos años. Como duró el proceso de paso de la sociedad oligárquica a la sociedad mesocrática, en el caso chileno. Entonces, mi impresión es que estamos en una situación que tiene un aspecto, porque este problema lo enfrentan también todas las sociedades latinoamericanas. Y nosotros tenemos una ventaja que viene de nuestra desventaja. La desventaja es que fue el único país que no intentó hacer un salto de superación del neoliberalismo, porque estaba entrampado en una constitución heredada de la dictadura. Pero precisamente por eso, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Los otros países salen de la pandemia y la pregunta es, ¿qué hacen? Nosotros tenemos al menos el horizonte, tenemos un marco, un proceso en el cual podemos intentar transformar el momento refundacional en proceso. Pero eso significa necesariamente la refundación de los actores políticos. Refundación significa recomposición y refundación de lo que llamamos la izquierda y los partidos de izquierda. En ese sentido, el proceso constituyente, o con todo lo que eso implica más allá de las mismas reuniones que tenga la Asamblea Constituyente, el plebiscito por un lado, y el proceso constituyente, con lo que signifique recoger lo que han sido las experiencias hasta ahora de los cabildos, etc., significa a la vez de refundar la sociedad, refundar los actores políticos que después vayan a ser los nuevos partidos o las nuevas formas de organización que salgan
de esa Asamblea Constituyente. Entonces, es en un doble sentido el componente refundacional, uno, del tipo de sociedad y de la relación entre política y sociedad, y segundo, de los actores propiamente políticos. De alguna manera, si en este proceso no se refunda el sistema de partidos, con algo que serán nuevos partidos, pero será también algo de alguna manera distinto, mi impresión es que vamos a tener permanentes movilizaciones y movimientos, pero no vamos a tener refundación o proceso refundacional de una nueva sociedad y de un nuevo sistema de actores sociales y políticos. Muchas gracias, Manuel Antonio, por este cierre. Solamente me queda agradecer una vez más a esta verdadera clase magistral de nuestros tres invitados. De verdad invito a quienes les interese el tema, gente joven, estudiantes, gente que le interese el tema, a verlo, y quizá no una vez, sino que 2 veces en el Facebook de plataforma, o en nuestra página web también, porque de verdad hay muchos temas que requieren profundización, temas sumamente importantes que claramente no podemos extendernos en todo, pero preguntas que quedaron fuera, ante las cuales pido disculpas por el tiempo, pero de verdad muy agradecida de lo que nos han entregado, y los invito a que queden atentos a nuestras próximas actividades. Estamos preparando más sorpresas para seguir conmemorando los 50 años del triunfo del UP, que finalmente el día es el 4 de septiembre. Así, buenas noches, que descansen y muchas gracias por compartir con nosotros este foro.